bienvenidos a este lugar de Galilea al pie del monte Tabor. Esto que ven ustedes allá es el monte Tabor y arriba se ve la basílica que es antiquísima desde la época bizantina, reconstruida varias veces hasta la basílica actual. Y es este lugar donde los cristianos desde los primeros siglos recuerdan el episodio del Evangelio de hoy. Y para el Evangelio de hoy tengo 4 reflexiones brevemente. Una tiene que ver con la pasión, otra tiene que ver con Elías y Moisés, y la otra tiene que ver con Pedro y su comentario sobre las tiendas, para terminar con las palabras de Dios Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Jesús venía de allá del norte de Galilea con sus discípulos, y dice el Evangelio que subió un monte alto, como lo estamos viendo nosotros ahí, y se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 3 discípulos a los que llevó a circunstancias muy específicas, como la resurrección de la hija de Jairo, como en Getsemaní, y también los llevó aquí. Es curioso que esta subida a orar, dice que subió a orar con ellos 3, es un momento de oración en el monte inmediatamente previo a la bajada a Jerusalén, que está al sur, hacia nuestra derecha, a mi derecha, donde sería la oración de Getsemaní. ¿Por qué llamó a estos 3 discípulos? Porque Jesús sabía muy bien que su pasión se acercaba y sabía muy bien que los discípulos no iban a entender, se iban a confundir. Entonces, para prepararlos antes de su pasión, quiso mostrarse glorioso, quiso mostrarse transfigurado, para infundir confianza, para infundir esperanza y seguridad en el momento de la prueba. Entonces, aquí les hace un anuncio de la pasión también. De hecho, cuando se baja del monte, después dice Jesús en un pueblo aquí: vamos a Jerusalén. Y alguno de los discípulos dice: vamos a morir con él, vamos a morir con él. O sea, sí entendieron el mensaje de que se venía un momento fuerte de tribulación. Pero hay que entender que los discípulos estaban apenas terminando de entender quién era Jesús. Ellos no tenían la cristología que tenemos nosotros para entender quién es Cristo. Estaban descubriendo la persona de Cristo. Y por eso Cristo sospechaba claramente que en el momento de la pasión ellos pues podrían sencillamente perder toda esperanza. Y entonces los acompaña, y aquí entramos en el segundo tema de Elías y Moisés. ¿Por qué Dios nuestro Señor Jesús quiso, ¿verdad?, que bajaran Moisés y Elías, que se aparecieran Moisés y Elías? ¿Por qué no Jeroboam y Jonatán? ¿O por qué no Sansón y David? ¿O Abraham o Moisés? Moisés sí era, o Noé. Porque aquí hay un dato súper importante. El evangelista está hablando a hebreos, a personas que tienen mentalidad hebrea. Moisés y Elías representan a la ley y los profetas, es decir, representan toda la ley, toda la Biblia judía. La Biblia judía en tiempo de Jesús se resumía así: la ley y los profetas. La ley, que es la Torá, los 5 primeros libros, y los profetas. Y Elías es el mayor de los profetas. Entonces, cuando aparecen Moisés y Elías, los apóstoles están de alguna forma viendo toda la historia de la salvación del hebraísmo. La están viendo en esas 2 figuras. Y esas 2 figuras se juntan con Jesús, y Jesús se transfigura y se pone al nivel de ellos. Entonces, esta es una primera revelación. Los discípulos se dan cuenta que Jesús está al nivel de Moisés y de Elías. Es decir, que forma parte de la historia de la salvación. Es una confirmación de que Él es el que iba a venir. Cuando Pedro ve este momento, siente una paz, siente un gozo, imagínense ustedes, es la plenitud de todo lo que era la revelación judía, que para ellos pues era como para nosotros todo el Nuevo Testamento. Y él siente la presencia de Dios de una manera maravillosa y dice: hagamos 3 tiendas. Esto nos recuerda
que nosotros también necesitamos momentos de gloria, necesitamos momentos de consolación, momentos de contemplación, momentos de paz, momentos donde el corazón se nos llene con la presencia de Dios. ¿Cuándo podemos nosotros encontrar estos momentos? En la Eucaristía, en una buena confesión, en un buen momento de contemplación, de oración ante el Santísimo, leyendo la Sagrada Escritura. Hay que tener estos momentos, porque estos momentos son los que precisamente nos cargan las pilas, nos llenan del amor de Dios, nos dan seguridad para los momentos de la prueba. Entonces las palabras de Pedro reflejan muy bien que el objetivo de Jesús se estaba cumpliendo. Les estaba dando toda la consolación necesaria que después ellos iban a requerir en el momento de la prueba. Y un cuarto tema aquí que es espectacular es cómo no solamente Dios pone a Jesús a nivel de Moisés y Elías, sino que finalmente se remata el pasaje poniéndolo por encima de ellos. Y dice, este es mi Hijo amado. Eso no lo dijo el Padre en particular de nadie, de ninguno de los profetas, de ninguno de los patriarcas. Este es mi Hijo amado. Hay otras revelaciones en el Evangelio donde se hacen de una misma naturaleza, ¿no? Pues sabemos que Jesús, la divinidad de Jesús es igual al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Pero aquí da testimonio el Padre y les dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De esa manera les confirma que Él es el Mesías, que es el Redentor, que es el Hijo de Dios. Y de ahí bajarán, ¿verdad? Se encontrarán un endemoniado, que es el siguiente pasaje, por lo menos en el Evangelio de Marcos, aunque ahora estamos en el Evangelio de Lucas, y después bajan ya a Jerusalén. Demos gracias a Dios que podemos estar en este lugar donde esto sucedió y pidamos a Dios nuestro Señor que nos conceda subir con Jesús, verlo transfigurado, verlo respaldado por toda la historia de la salvación y verlo confirmado por las palabras del Padre. Nos recuerda esta transfiguración, aquella pregunta de Jesús en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Hijo de Dios, resplandeciente, transfigurado. Y esta pregunta nos la tenemos que hacer en este momento nosotros, en el día de hoy, en este domingo de Cuaresma. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Ya se transfiguró Cristo en mí? ¿O Cristo es un personaje histórico como lo puede ser César Augusto, como lo puede ser Napoleón? ¿Ya se transfiguró en mi vida? ¿Ya lo vi transfigurado? ¿Ya vi en Cristo algo más que un ser humano histórico, un gran sabio, como muchos lo ven? Es para mí un amigo. Fíjense qué interesante aquí. Primero, para los discípulos, ¿quién era? Un amigo, un rabino. Para Moisés y Elías, ¿quién era? El Mesías que tenía que venir. Ahí se revela como Mesías. Y ante el Padre, ¿quién es? Su Hijo amado. Ven ustedes cómo Jesús va como subiendo de categoría. Así también para nosotros tiene que ser de un gran amigo a el Mesías, el Redentor, aquel que necesitamos, a el Hijo amado, en quien nosotros somos hijos, a través de quien nosotros llegamos a ser hijos del Padre, y entonces sí, ya no nos falta absolutamente nada. Hijos en el Hijos. Hoy, en esta Cuaresma, es un día, este domingo, para preguntarnos en qué nivel de relación estoy yo con Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Ya se transfiguró en tu corazón?